Los panqués o budines de mantequilla son sustanciosos y húmedos y por su superficie crocante siempre son un favorito. Comenzaremos con una receta básica de panqué o budín de limón con glaseado de limón. Luego el nivel intermedio con una receta de budines marmolados individuales con glaseado de ganache de chocolate. Emplearemos la misma receta pero con algunas modificaciones. Luego de eso estarán listos para una elegante receta, un panqué cubierto con fondant. Esta es una confitura sumamente profesional de aspecto cuidado, en la que usaremos el panqué de limón de una forma diferente. Y como extra de esta clase, flores de fondant para colocar sobre el corazón de fondant. Pero ahora vamos a comenzar con el clásico budín de limón. Para darles una idea de qué esperamos de esta receta, les diré que es una confitura densa pero delicada al mismo tiempo. Y lo más importante es ese primer paso, batir juntas la mantequilla y el azúcar. La mantequilla lo es todo. La medida es una taza, pero tengamos en cuenta que no está a temperatura ambiente, está ligeramente fría, 15 grados. Batir la mantequilla con el azúcar es fundamental porque le dará estructura a este budín. A la mantequilla le agrego una taza y media de azúcar. También una buena cucharada sopera de ralladura de limón. Cuando la mantequilla y el azúcar se baten, la fricción del azúcar extrae los aceites esenciales del limón y así obtenemos un sabor uniforme en toda la confitura. Batimos los 3 ingredientes a velocidad alta, pero sin sobrebatir la preparación. Aquí tengo huevos, son 5. Sé que son muchos para un panqué como este, pero si leemos una receta tradicional de panqué o budín, veremos que lleva partes iguales de 4 ingredientes: mantequilla, azúcar, huevos y también harina. Así que la cantidad de huevos equipara a la cantidad de mantequilla y azúcar que ya vieron. El panqué o budín depende de los huevos para que la masa se levante un poco. No utilizaremos polvo de hornear ni bicarbonato de sodio. Utilizaremos esta cantidad de huevos. Los agregamos de a poco y separando la mezcla de las paredes del tazón. Y ahora sí, mi ingrediente secreto. Un poco de queso blanco ácido como el de desayuno realza el sabor del limón, pero también da a la preparación mucho más cuerpo y delicadeza. Mido 1/3 de taza de queso blanco ácido más una cucharadita y media de vainilla que integro al queso blanco ácido y agrego de una vez a la mezcla. Y ahora los ingredientes secos. Para este tipo de budines uso 2 tipos de harina, una taza de harina común 000 y también utilizo harina de repostería, que tiene menos gluten. De esta forma lograremos una textura más suave en el budín. Y media cucharadita de sal. Tamizamos todo. Y aunque estoy batiendo a velocidad baja, quiero terminar este preparado a mano para evitar los bolsillos de aire. Los bolsillos de aire son agujeros que se producen en la masa porque se la ha sobrebatido. Si les parece que batieron la mezcla en exceso cuando agregan la harina, solo tienen que dejar descansar el batido unos 10 minutos. Se relajará y cuando lo coloquen en el molde para cocinarlo quedará perfecto, con la textura que esperamos. También es importante mezclar a mano esta pasta para llegar bien al fondo del tazón. La mezcla de azúcar y huevos a veces se descanta al fondo del recipiente y luego la superficie del budín queda irregular. Aquí tengo un molde rectangular de pan apenas aceitado y allí vierto la mezcla. La distribuyo y le doy prolijidad a la superficie, pero antes de que vaya al horno hay que darle unos golpecitos al molde para eliminar cualquier burbuja que haya quedado. Los panqués necesitan su tiempo para cocinarse. Los llevamos a horno a 160 grados y demorarán unos 65 a 70 minutos para cocinarse en forma pareja y completa. Vamos a comprobar que este panqué esté bien cocido. Tomo un pincho de brochette, lo hundo en el centro. Si veo que sale seco es porque está bien cocido. Y ahora mismo voy a glasearlo, así como está caliente del horno. El glaseado es muy simple. Comenzamos con 2 cucharadas de agua y 3 cucharadas de jugo de limón. Agrego 1/3 de taza de azúcar y caliento todo esto hasta que el azúcar se haya fundido. Y antes de rociarlo sobre el panqué,
Como quiero que este almíbar humedezca la superficie y penetre un poco dentro de la masa, para darle más sabor al limón, tomo un pincho de brochette y hago pequeños orificios. Y como el panqué aún está caliente, parte del almíbar ingresa a la masa y otra parte se queda en la superficie. Logramos así que este glaseado se solidifique y forme una capa crocante. Dejo a un lado para que se enfríe. Pero tengo uno que ya se enfrió por completo. Les mostraré cómo es por dentro. Para aflojarlo, paso por los bordes mi espátula de metal o un cuchillo y aquí le damos otro buen golpe para desmoldarlo. Quedó precioso. Siempre cortamos estos panqués con un cuchillo con filo aserrado. El interior quedó increíble, húmedo por el almíbar que pasó de la superficie a la masa. Estos consejos, estas sutilezas, son las que facilitan la preparación de estas confituras. Ya aprendimos cómo hacer panqués, ahora nos dedicaremos a unos budines individuales marmolados con glaseado de ganache. Los panqués son confituras delicadas pero densas porque llevan mantequilla. Ya tenemos la receta básica de un clásico panqué de limón. Ahora prepararemos budines individuales marmolados con glaseado de ganache. Fueron cocinados en moldes pequeños para lograr porciones individuales. Y comenzamos con la mantequilla. Esta vez media taza, pero debemos respetar la técnica. Está más fría que la temperatura ambiente, pero no recién sacada del refrigerador. Para esta cantidad de mantequilla agregaré una taza de azúcar. La fórmula para esta receta de panqué o budín tiene algunas diferencias con la receta anterior, pero la técnica es la misma. Tengo aquí 2 huevos enteros. Y al igual que en la receta anterior, no están recién sacados del refrigerador, pero tampoco a temperatura ambiente. Mezclo yema y clara y los agrego de a poco. Y al igual que antes, queso blanco ácido, que es mi ingrediente secreto. 2/3 de taza. Como vieron, las cantidades de ingredientes son menores, pero uso más queso blanco ácido. Así la mezcla será más blanda y será fácil hacer el marmolado. 2 cucharaditas de vainilla y lo agrego de una vez. Perfecto. Como esta es una masa mucho más blanda, es mejor utilizar harina con una cantidad intermedia de gluten, 1,5 tazas. Y a diferencia de la receta anterior, voy a agregar polvo de hornear. Recuerden que tengo aquí menos huevos que en la receta anterior, entonces para que la masa crezca en el horno, una cucharadita al ras de polvo de hornear será suficiente. Media cucharadita de sal fina. Tamizamos todo junto. Y ahora agrego la harina a velocidad media hasta que esté casi integrada. Ahora el último paso, integrar el resto de la harina a mano con espátula, es el secreto para evitar bolsillos de aire. Tomo 1/3 de este preparado en otro tazón y esta será la parte de chocolate del marmolado. Tengo 80 gramos de chocolate semiamargo derretido. El agregado del chocolate derretido a la masa influye en la consistencia y la cambia. Por eso cambié la fórmula. Un poco más de queso blanco agrio, el toque de polvo de hornear y todo queda equilibrado. Agrego 2 cucharaditas de cacao en polvo. Lo tamizo en la mezcla e intensifica el sabor y el color. Llegó el momento de llenar los moldes. Siempre uso una manga de pastelería. De esa forma lleno los moldes con la pasta de vainilla y chocolate y luego formo el marmolado. El molde que elegí para esta receta es una placa con cavidades individuales. Estas tienen un detalle de flor. Lo importante cuando usamos estos moldes es aceitarlos y luego espolvorearlos con harina para que la mezcla no se adhiera. Comienzo con la mezcla de vainilla. Hago copetes con ella en cada cavidad de la placa. Como ven, uso parte de la mezcla de vainilla. Pero ahora tomo la mezcla de chocolate
y los completo. Pueden usar esta misma técnica con estos moldes y también con un molde grande, como el de la receta anterior. Y finalmente termino con la mezcla de vainilla. El paso final antes de que todo esto vaya al horno es formar el marmolado. Lo logro con un pincho de brochette, con el que mezclo los dos sabores, solo un poco. Como estos panqués son individuales, no necesitan tanto tiempo de cocción, solamente los pondré 20 minutos. Y como es tan poco tiempo, la temperatura debe ser de 175 grados. Es importante dejar enfriar estos budines en los moldes durante media hora. Y para glasearlos con la ganache, los colocamos sobre una grilla. Lo que siempre hago es cortarles una base. De esta forma quedan bien apoyados en el plato de presentación. Para hacer el glaseado tengo 120 gramos de chocolate semi amargo. Lo coloco sobre el baño María y le agrego un cuarto de taza de crema de leche y 2 cucharadas de mantequilla. Removemos hasta que todo esté bien fundido. Perfecto, sedoso, suave, corredizo y brillante, gracias a la mantequilla. Ahora sumergiré cada panqué en esta ganache, pero no de la forma completa, solo la cúspide para que realce la figura de flor que le dio el molde. Ya están. Ahora que dominan la técnica para realizar panqués o budines, haremos algo totalmente diferente. Un postre con el que se lucirán. El mismo panqué de limón del principio, pero con forma de corazón y cubierto con fondant. Los panqués o budines son confituras densas y con mucha mantequilla, pero delicadas, y todo buen pastelero debe tener un buen par de recetas en su repertorio. Comenzamos viendo los fundamentos con el clásico panqué de limón. Luego subimos la apuesta con budines individuales marmolados y glaseados con chocolate. Ahora tenemos una receta excepcional. Un pastel con forma de corazón cubierto con fondant rosado. Aquí le damos un vuelo mucho mayor al panqué de limón. Es la receta que hicimos al principio en el molde rectangular, pero esta vez la cocinamos en un molde de 20 centímetros de lado cuadrado y en otro redondo. Y esto lo llevo y está listo para armar. Antes de estirar el fondant, hay que cubrir el pastel con una crema. Comenzamos con 3/4 de taza de mantequilla y tengo tamizadas 6 tazas de azúcar glas o impalpable. Comenzaré agregando 2 tazas y las batiré con la mantequilla. Le agrego 6 cucharadas de leche más 1 cucharadita y media de vainilla. Esta leche ablandará la crema, pero a medida que agregue más azúcar glas, la textura se equilibrará. Bien, ahora que todo está integrado, agrego 2 tazas de azúcar impalpable y tal vez deba agregar más, según lo blanda que esté la mezcla. Eso debemos regularlo nosotros con el azúcar. Si al final notan que la crema está demasiado firme y no corre, agréguenle un poco más de leche. Y vemos que cuanta más azúcar le agregamos, más pálida y ligera se torna la crema. Y como el fondant va a ser rosado, tiñamos también la crema que irá por debajo. Agregamos solo un toque de colorante vegetal comestible. Lo mezclo con la crema. Comenzamos con poca cantidad para poder agregar, ya que jamás podremos quitar el exceso. Para mi gusto está perfecto. Seguimos removiendo para que todo esté bien integrado y que el color sea uniforme. Cuando decoro un pastel uso siempre un plato giratorio. Es una buena inversión si notan que decoran pasteles con cierta frecuencia. Sobre el plato giratorio coloco una base y así podremos trasladar el pastel sin dañarlo. Comienzo por el redondo. Le retiro el papel blanco, lo doy vuelta, lo corto al medio y lo relleno con la crema. Reservo la tapa y esparzo una capa delgada de la crema rosada. Ya está. Luego invierto la capa superior para que la superficie del pastel sea bien lisa y uniforme.
Por ahora reservo todo esto y hago lo mismo con el pastel cuadrado. Con una crema como esta, no necesitan refrigerador, por eso pueden preparar el pastel y armarlo con anticipación. Doy vuelta a la capa superior del pastel y ahora creamos el corazón. Ahora utilizaré una base cuadrada de 35 centímetros de lado. Coloco un vértice del pastel cuadrado cerca del borde de la base. Acerco el pastel redondo y lo corto por la mitad, como si cortara al medio un emparedado. Coloco la crema por los bordes, así, y tomo una mitad y la adhiero. Y la otra mitad y la adhiero. Y aquí lo tenemos, un pastel con forma de corazón. Ahora cubro los costados y la superficie con la crema. Cada porción tiene un poco de crema rosada, pero a la vez esta crema uniforma toda la superficie, la deja lisa. Esparzo bien la crema para que quede pareja y antes de colocar la capa de fondant, llevo al frío el pastel. La crema de mantequilla se solidificará un poco, lo cual nos facilitará la cobertura con el fondant. Ya tengo uno que estuvo en el refrigerador, así que está listo para cubrirlo con el fondant. Cuando estiramos el fondant, utilizamos azúcar glass o impalpable para que no se pegue a la mesa. Y en lugar de agregar colorante a todo el fondant, tomaré una porción. Ella será mi base. Y al igual que con la crema, muy poca cantidad porque tiñe mucho. Al amasarla, ven cómo va tomando color. Ahora tomo esa porción y la integro al resto del fondant hasta que tome el color rosado. Pueden utilizar un rodillo de amasar de madera, pero los hay de plástico, especiales para fondant. Si al estirar el fondant notan burbujas de aire como esta, toman un mondadientes, perforan la burbuja, desalojan el aire y luego siguen estirando. Y luego usamos el rodillo de amasar para enrollar en él el fondant y llevarlo sobre el pastel. Lo desenrollamos. Muy bien. Comenzamos masajeando desde el centro hacia el extremo para eliminar el aire. Es bueno que aquí debajo haya un panqué porque es firme y tolera todos estos movimientos. Cuando llegamos a las orillas, presionamos con delicadeza el fondant contra los bordes. Y como ven, el fondant se adhiere a la crema de mantequilla. Uso un cuchillo de oficio para cortar el fondant que me sobra. Con un pincel elimino el exceso de azúcar glass. Y esta es una aplicación sumamente profesional de una receta de panqué o budín de limón. Y para decorar este lindo pastel, tomaré el mismo fondant y cortaré flores de distintos tamaños. Ya dominamos el manejo del fondant, cubrimos el pastel y aquí les daré más ideas para hacer hermosas flores de fondant. Ellas nos agregan un extra de distinción a un pastel que ya es elegante. Utilizo el mismo fondant que utilicé para el pastel, salvo que le agregué un poco más de colorante para lograr algunos matices. Y este es un rodillo para estirar fondant. Hace que el estirado sea más fácil. Y si quieren controlar el espesor del estirado, tienen bandas elásticas para los extremos. Ellas impiden que lo estiren demasiado delgado. Lo estiraré tan delgado como las bandas me lo permitan. Y aquí tenemos una variedad muy grande de cortapastas con formas de flor. Es muy sencillo de usar. Y aquí tenemos nuestra primera flor. Este cortapastas verde es más tradicional. Cuando compren estos cortapastas vendrán con estos utensilios. Este tiene el extremo redondeado para retirar la flor. Entonces estiro mi fondant y corto flores hasta tener la cantidad que necesite. Antes de colocar las flores, colocaré un ribete en la orilla del pastel. Corto un extremo del listón al bies para que no se deshile. Lo que utilizo para adherir el listón y las flores al pastel es glacé real, que es una mezcla de azúcar glass, merengue en polvo y un poco de agua, batido hasta que se espese. No hay que poner demasiado glacé real, apenas una gota a intervalos regulares para que el listón quede en su lugar. Y antes de llegar al final superpongo el listón y corto al bies invertido de nuevo, para que no se deshile.
y un poco más de glacé real. Y es momento de colocar las flores. Y recuerden, con el glacé real, si no les gusta lo que hicieron con él, si se equivocaron, sencillamente lo retiran. Si quedó un punto húmedo, espolvorean con azúcar glass y eso borra todas las marcas. Comienzo con una flor blanca para hacer algo de contraste. Luego, elijo un tono más oscuro y cuando presionamos, los pétalos se levantan. Y para terminar la flor, un punto de glacé real y seguimos con más flores. Aquí tengo ya todo un ramo de flores. En el lado opuesto haré solo un detalle, unas pocas, para equilibrar la decoración. Este es un pastel ideal para un cumpleaños y en realidad para cualquier gran ocasión. Ahora que dominan la técnica del panqué o budín de mantequilla, desde lo básico a lo complejo, les dejo todas estas ideas para que horneen y disfruten.